Arrancamos a grabar. La clase de hoy es bellísima, es sobre modelo keynesiano. Es un tema que medio engloba un poco lo que venimos viendo. Déjenme un segundo. Bien. Bueno, es un tema que resume un poco lo que venimos viendo a lo largo de la cursada, digamos. Acá van a ver que tenemos mucho álgebra, tenemos unos gráficos muy lindos para analizar. Vamos a tener después desarrollos matemáticos. Después vamos a usar cálculo de porcentajes para ver qué pasa si cambiamos ciertos parámetros, ciertas variables del modelo. Hay muchas cosas muy lindas para ver acá. Pero bueno, lindas para mí, porque ustedes normalmente las padecen, así que vamos a intentar que sea lo más digamos, pedagógico y suave en la incorporación de todo este conocimiento. Bien. Modelo keynesiano. Sin más preámbulos, damos inicio a la clase. Tengo algunas cosas acá introductorias como de teoría, pero las vamos a saltear un poco. Básicamente es un modelo que lo que hace es modelizar dinámicas de corto plazo. Y acá básicamente lo que estamos diciendo es que es un modelo que no se extiende a largo plazo, digamos que llevado a largo plazo empieza a fallar y llevado a los extremos el modelo no está muy bueno, ahora vamos a ver por qué, pero que en el corto plazo predice, o mejor dicho, sirve para entender dinámicas de pocos años de la economía. Sobre todo para entender los momentos en los cuales hay crisis en una economía. Se llama modelo keynesiano porque fue o se basa en, no es que fue ideado particularmente por John Maynard Keynes, que este es un economista muy reconocido, era otras cosas, creo, además de economista, no recuerdo bien, pero es muy conocido, digamos, ahí sale todo el keynesianismo, toda una corriente económica muy fuerte, y que es como una contraposición a lo que es la corriente más clásica de la economía. No importa, a la gente que estudia economía quizás le interesa, pero bueno, es una teoría que le discute un poco a esto que estamos viendo más clásico, las teorías más clásicas, ejemplo, las de, bueno, esto que estamos viendo del mercado, oferta-demanda, ese modelito tan simplificado es un poco lo que Keynes va a discutir, digamos, y elabora un modelo distinto para entender las dinámicas dentro de una economía. Vamos a ver que el modelo hace referencia a un contexto de abundancia de factores. Y que, a diferencia de lo que veníamos viendo, en el modelo de Keynes ya se rompe un supuesto que es que los mercados se regulan solos, sino que acá lo que vamos a decir es que hay un mercado que no se puede regular o que no se termina de regular solo, que es el mercado de empleo. O que, digamos, termina teniendo un equilibrio en una situación con desempleo. Ahí lo que supone Keynes es básicamente, digamos, eh, entre otras cosas, que los salarios son inflexibles a la baja, eh, y que eso, digamos, va a tender a que vaya a haber un desempleo en el mercado laboral, y que no solo esto, sino que no siempre el empresario va a buscar contratar gente, digamos, y que no siempre el empresario va a buscar producir en los puntos en los cuales nosotros venimos viendo que es óptimo que produzca. Se van a tomar decisiones distintas, digamos, porque el contexto que está sufriendo la economía es distinto. Es como bastante particular el modelo, permite, sobre todo en un momento de crisis, en el cual hay, digamos, gente desempleada, factor productivo desocupado, etcétera. En esos momentos donde el modelo ajusta bien, se llama, digamos, un modelo que ahí es donde más sirve o sirve mejor. Digamos, siempre sirve, pero ajusta mejor en los modelos, en los momentos en los cuales se cumplen estas condiciones, ¿no? Celine, paréntesis.
Si vas a la parte de audio donde está tu micrófono, toca la flechita y te tiene que aparecer para elegir el parlantito. Capaz que con eso lo podés solucionar y tenés puesto o el parlante de la compu o ninguno o el del monitor. Ponete el de los Auris o el que sea que estés usando. Bien. Supuestos de forma dura que vamos a ver dentro de este modelo. Por un lado, no hay limitaciones por el lado de la oferta. O sea, la oferta en este modelo se expande lo que necesitemos. No vamos a tener que la oferta, digamos, llega hasta un punto y después no se puede expandir más, no se puede producir más. No, acá, digamos, y acá los supuestos que sirven en el corto plazo, pero no en el largo plazo, eh, digamos, que la oferta se puede expandir todo lo que quiera, es un supuesto muy de corto plazo, digamos, en el cual decimos tipo, che, de acá a un año podemos expandir muchísimo la oferta de un bien, no hay problema. Ahora, eso al infinito durante toda la vida de un país es medio irreal, digamos. Pero bueno, en el corto plazo es un supuesto que se da relativamente, tiene un toque de sentido, digamos, se puede aplicar. Y lo que significa básicamente es que eh, esa oferta agregada no va a tener restricciones, digamos. Yo voy a ir a mirar la demanda principalmente porque sé que la oferta la va a seguir, digamos. No vamos a tener problemas con la oferta. No es como en el otro modelo que estábamos viendo que tenemos una demanda, una oferta y se igualan. Acá lo que va a importar es la oferta, digamos, donde se fije la, perdón, lo que va a importar es la demanda, donde se fije la demanda en el nivel que la demanda quiera consumir, bueno, ahí va a estar la oferta. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. Dicho acá, ¿no? La demanda acá es lo que motoriza la economía y la demanda entendida como la suma de consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones, ¿no? Los elementos del PBI por el método del gasto que vimos anteriormente. Se traen acá, digamos, los volvemos a ver. Y en el equilibrio, lo que yo voy a tener es lo que le decía recién, que mi demanda agregada va a ser igual a mi oferta agregada o que mi ingreso va a ser igual a todo esto. El ingreso de mi economía agregado, o sea, mi ingreso bruto interno va a ser todo eso. Entiéndase que el ingreso es igual a la oferta agregada y que todo esto de acá de la derecha es la demanda agregada. ¿Ok? Estos son los supuestos que hacemos disparadores. No se olviden de esto, por favor. Que el ingreso es igual a todo esto, porque el ingreso es igual a la oferta agregada y porque la demanda agregada es igual a todo eso. Y por lo tanto, demanda agregada igual a oferta agregada, tiki. Esto es la condición de equilibrio o la primera condición de equilibrio que vamos a ver del modelo. Es lo mismo que veíamos en el modelo de oferta y demanda más clásico de las dos curvitas. Acá también, oferta es igual a demanda agregada, es la condición de equilibrio de ese modelo. Bueno, en este va a ser lo mismo, nada más que mi oferta agregada siempre va a seguir el nivel de la demanda agregada. Y vamos a ver que la demanda ya no tiene esta forma dependiente negativa, lo vamos a graficar distinto, es una función distinta. Bien. Y lo que vamos a buscar encontrar con estos modelitos son un par de cosas. Por un lado, el nivel de ingreso de equilibrio de una economía, o sea, esta Y, este nivel de demanda agregada o de oferta agregada, eh, perdón, oferta agregada o de ingreso, digamos. Las tres van a hacer lo mismo en el equilibrio. Bueno, vamos a buscar encontrar esos niveles. O sea, encontrar cuál es ese nivel de equilibrio. Vamos a ver también el nivel de equilibrio de ahorro en la economía. O sea, una vez que tengamos esa demanda agregada, esa oferta agregada, ese nivel de ingreso, con ese nivel de ingreso vamos a ver cuál es el nivel de ahorro de equilibrio en la economía. Después vamos a ver el nivel de consumo de equilibrio de la economía, que como vimos anteriormente en la clase que vimos la funcioncita de consumo rápidamente, el consumo es una función del ingreso. O sea, a mayor ingreso, mayor consumo. Obviamente le vamos a dar una forma a la función de consumo para ver cómo aumenta cuando aumenta el ingreso, pero sepan esto, que el ingreso va a depender del consumo, el consumo, perdón, va a depender del ingreso y que los dos van a tener una relación positiva, digamos. Desde la lógica tiene sentido, uno tiene más plata, consume más. Y vamos a ver algo nuevo,
que es el multiplicador keynesiano del gasto o de la inversión. Y vamos a ver que también aparece otro multiplicador, que yo no lo menciono acá, pero porque es mucho más específico, que es el multiplicador keynesiano de los impuestos. No lo pongo acá porque aparece en un caso específico que vamos a ver. No sé si en esta clase o en la siguiente, creo que ahora lo vemos. Pero que es importante que tengan en mente. Bien. Paréntesis. ¿Algo de esto ya vieron con Eduardo? ¿Ya empezaron modelo keynesiano? Multiplicador keynesiano de gasto y la inversión, creo que lo vimos. Bien, genial. Creo que Entonces, la clase que viene vemos el tema de dinero. bien. Vos van a las tablas, loco. Nosotros tenemos acá dos clases de modelo keynesiano y después mercado de dinero. ¿Y qué fecha es el parcial? Ustedes lo deben tener más fresco que yo tengo que mirar. Día Creo que el 10 de sábado 10 de junio puede ser, o 11 por ahí. 10 de Sí, el junio. 10 tenemos Bien, 10. genial. Listo. O sea, tenemos esta clase, la siguiente y una más, que podría ser de repaso. Más que esto. Bien. Manu, fuera de tema. ¿Sabes cómo sacar captura en una compu Em, o imagen? sí, la pregunta es si quiero que quede capturada mi cara en una foto que yo no permití, pero nada, mentira. El Sí, taco. Shift Windows S. Datazo para todos ustedes. Shift Windows S y les aparece, se le pone negro la pantalla, arrastrás con el mouse y seleccionás un recuadro y lo pegás en tu Word y abajo escribís el mejor consejo que les puedo dar acá. Aumenta su productividad un 50%. Si no les sirve con Manu, eso, Hay una tecla que acabas se de llama tirar importar lo pantalla. mejor que. No, no, increíble. perdón, Gracias. nadie dijo algo, ¿qué? Que hay una tecla que se llama importar pantalla. También, sí, Import arriba de los sí. números puede estar, o en la parte de arriba de una notebook. Yo usaba Está esa, muy bien. pero te saca toda la foto, o Te salvo que vos... saca la foto entera, después recortas Claro, lo que vos querés. claro, claro. A mí lo que no me gustaba de esa es que no, esto te lo copia directamente al portapapeles, lo que vos seleccionaste, entonces Claro. control V y la pegaste. Esa era, yo, por lo menos de forma muy rudimentaria, importaba pantalla, iba a PowerPoint, la pegaba en PowerPoint, la guardaba, un chino. Pero bueno, creo que hay maneras más fáciles. Y la función recortes Bueno, también. Función recorte es lo mismo que Shift Windows S. De hecho, es como el atajo a esa función. Bien. Dicho esto, cerramos paréntesis y seguimos. Yo lo usé muchísimo eso cuando cursaba online. Bien. Primero, vamos a ver el primer caso de un modelito keynesiano de economía cerrada y sin gobierno. Fíjense que les revolé las funciones por la cabeza. Vamos a desarmarlas. Yo quiero que acá me sean completamente sinceros y si no lo entienden, me dicen, che, no entiendo, la vez que sea necesario, eh, porque esto se tiene que entender, porque este es como es la base, digamos. El modelo de economía cerrada sin gobierno es la base del resto. Después agregamos gobierno y agregamos giladas que complican la cosa. Agregamos economía abierta, también se sigue complicando. Así que lo más básico es esto, hay que entenderlo para poder seguir avanzando. Denme un segundito. Bien, ahí está. Estaba muriendo de calor, tenía que abrir la ventana. Bueno, este es el modelito más básico. Como les decía, fíjense, estas dos ecuaciones las traemos de lo que les acabo de mostrar, de los supuestos. Oferta agregada va a ser igual a mi ingreso por construcción y la demanda agregada va a ser igual a consumo más inversión. ¿Por qué consumo más inversión? Porque, si recuerdan, mi demanda agregada es consumo más inversión más gasto más X menos M. Economía cerrada y sin gobierno. No hay gasto porque no hay gobierno, no hay X y no hay M porque no hay economía abierta, es economía cerrada. Entonces, demanda agregada se transforma en C más I. Consumo más inversión. Ahí se me escucha pesado el ruido de afuera porque puede molestar, pero bueno, cualquier cosa me saco el suéter y cierro la ventana.
No se escucha nada. Bien. Siendo, fíjense, C0 es lo que se llama el consumo autónomo. Es un nivel de consumo, vamos a la funcioncita de consumo, C igual a C0 más C chiquita por I, es un nivel de consumo que no depende del ingreso, que es un nivel de consumo que se realiza independientemente de todo. Entiéndanlo, si quieren, como un consumo de subsistencia, digamos, es lo mínimo indispensable que uno tiene que consumir para vivir. O sea que no lo puede dejar de consumir y que así no tuviera dinero, sale a cazar ratas por la ciudad para llegar a ese nivel de consumo, ¿no? O a robar, ¿no? También puede pasar. Ese es el nivel de consumo de subsistencia. O sea, es nivel de consumo C0. Es un consumo que no depende del ingreso, que se realiza o se realiza. Y tenemos un C chiquita por I, que es, esto es una multiplicación, en realidad C chiquita es algo e Y es el ingreso, que básicamente es, C chiquita es la propensión marginal a consumir, que es nada más y nada menos que el porcentaje del ingreso que se consume. ¿Qué quiero decir con esto? Que este cacho de acá me está diciendo del ingreso que yo tengo de la economía, qué porcentaje se consume, ¿no? Y es el ingreso de la economía, C chiquita es un porcentaje, o sea, va a ir entre 1 y 0. Un coeficiente que representa un porcentaje. Si lo quieren entender de una manera más terrenal, es de cada peso cuántos centavos se están consumiendo, ¿no? O sea, ustedes tienen 100 pesos de ingreso, si la C chiquita es igual a 0,5, se están consumiendo 50 centavos de cada peso. Si la C chiquita es 0,7, se están consumiendo 70 centavos de cada peso. O sea, se están consumiendo un 70% de cada peso. Epa. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Sí. Sería como una manera de Sí. ver de forma agregada en la economía cuánto del ingreso de la economía se destina a consumo. Ok. Además del consumo que se realiza, ¿no? El consumo autónomo. Bien. Y lo otro que tenemos es I igual a I0, que es la inversión es totalmente exógena. O sea, yo sé que con ustedes vimos que la inversión dependía de la tasa de interés, pero en este modelito, por lo pronto la vamos a dejar fija. I es igual a I0. O sea, una inversión autónoma. Tipo, las empresas dicen, che, yo voy a invertir tanto, no me importa cómo le vaya a la economía, no me importa un carajo, yo invierto esto. Listo, fantástico, esa es la inversión. Ahora, siempre que vean un subíndice 0, o sea, siempre que vean este 0, es lo que se llama, o vamos a llamar, un autónomo. O sea, es un consumo, una inversión, un gasto, una exportación, una importación, lo que sea, es un algo autónomo, o sea que no depende de nada. Esto es equivalente a decir I es igual a 50, valor fijo, no depende de un carajo, o sea, es ese valor, nada más. Se lo identifica con el subíndice 0 como para decir es un parámetro, digamos, no depende de otra variable. El resto de las cosas sí, fíjense que C grande depende de C0 y del ingreso, y bueno, y de C chiquito también, ¿no? La demanda agregada depende de C y de I, y la inversión depende de la inversión autónoma, ¿no? De este I0. Yo sé que es como, pero es lo mismo, I es igual a I0, entonces I es I0, ¿por qué me pones I e I0? Bueno, porque acá estamos viendo que I siempre va a ser I0, pero eso, digamos, más adelante en otra materia, acá ya no, eso más adelante puede cambiar. Esto puede ser I0 más I chiquita por el ingreso, qué sé yo, y ahí digo, bueno, la inversión también depende del ingreso. Bueno, no, en este caso no lo vamos a ver así, lo vamos a ver siempre como I igual a I0,
pero sepa que puede pasar, se puede cambiar algo y que por eso se identifica como que el consumo, la inversión o lo que sea que yo quiera, digamos, o la variable que yo quiera nombrar, que yo quiera darle un valor, después a la derecha le tengo que decir algo es autónomo, lo identifico con el sub-0 y algo depende del ingreso o de otra variable. Haciendo resumen, si tiene un sub-0 abajo es que no depende de nada y que le vamos a dar un valor numérico. Después, fijo. Bien, y con estas 4 ecuaciones vamos a encontrar ingreso de equilibrio, ahorro de equilibrio, consumo de equilibrio y el valor del multiplicador. O sea, todo lo que vimos recién que nos interesaba ver en estos modelos. Después, cuando agreguemos gobierno, cuando agreguemos sector externo y demás, vamos a ver otras cosas, podemos ver el monto de impuestos, bla, 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 bla. Pero por lo pronto nos interesa con estas ecuaciones encontrar el ingreso. Buscamos el ingreso de la economía. ¿Qué hacemos? Partimos de la ecuación de equilibrio del modelo, o sea, de la condición de equilibrio, y decimos oferta agregada es igual a demanda agregada. Fantástico. ¿Y qué es oferta agregada y qué es demanda agregada? Bueno, lo sabemos por construcción, oferta agregada es ingreso y la demanda agregada es C más I, consumo más inversión. Bien. Siguiente paso. Perdón, no me quiero adelantar. ¿Hace referencia a la renta? La I, sí, sería como la renta de la economía, la renta agregada de la economía. ¿Qué es lo que quiero encontrar yo acá? El Y. Esto, digamos, esto es más para que lo piensen en términos de cómo se resuelve una ecuación de cualquier tipo, digamos, o un sistema de ecuaciones. Si yo lo que quiero encontrar es Y, el valor de Y, como en cualquier ecuación, yo lo que tengo que hacer es, bueno, oferta agregada, demanda agregada, parto de acá, pero yo lo que quiero terminar es con que Y es igual a un choclo de cosas, no me importa qué cosas, pero quiero que quede Y sola, igual a todas otras cosas que yo les pueda dar un valor y encuentre el valor de Y, pero de entrada quiero encontrar Y es igual a tal cosa. Bien. ¿Cómo hago eso? Bueno, empiezo reemplazando oferta agregada y demanda agregada. Oferta agregada, demanda agregada. Y oferta agregada, C más I, demanda agregada. Ahora, C e I, yo sé que tienen un valor porque me lo da el ejercicio, digamos, porque lo conozco de cómo son las formas de las funciones, bla, bla, bla. Por ende, digo, bueno, yo quiero tener solo Y, y yo sé que esta C y esta I tienen otras cosas adentro, entonces reemplazo. Bueno, tengo Y, de un lado esto ya queda como Y, pues la que voy a despejar. Tengo C0 más C chiquita por I, que es C grande, digamos. Todo esto viene de acá. ¿Ok? Y tengo que I es igual a I0. ¿No? Acá yo lo que voy a buscar es tener Y es igual a choclo de cosas que adentro van a tener consumo autónomo, inversión autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Todas variables o parámetros, digamos, del modelo que yo le voy a dar después un valor numérico. Solamente me voy a quedar despejada, me voy a quedar con la I despejada. Bien. ¿Qué hago? Tengo una I acá que me está jodiendo, la tengo que despejar, la mando al lado izquierdo para dejarla con la otra I que ya tengo en la ecuación. Y tengo acá Y menos C chiquita por Y, fíjense que acá está positivo, pasa a negativo, es igual a C más I. ¿No? Saco factor común, me queda Y es igual a 1 menos C, y esto viene de que es Y por 1 es Y, y de que Y por C chiquita es Y por C chiquita, que lo tengo acá. Entonces el factor común me queda como Y por 1 menos C chiquita. Y esto es igual a C0 más I0. Ahora lo único que me queda hacer es pasar esto que está multiplicando a la Y, del otro lado dividiendo, y me queda, fíjense que lo vamos a pasar de forma medio rara, medio trambólica. Nos va a quedar YE es igual a 1 sobre 1 menos C por C0 más I0. Esto significa que pasa dividiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo acá quisiera achicar esta ecuación, No sé cómo llega ahora explico por qué. Bien, muy observador.
1 menos C. Esto que tengo acá es lo mismo que lo que puse acá. Porque 1 por C0 más I0 es C0 más I0, ¿no? Entonces es lo mismo. Simplemente lo expreso de esta manera para tener multiplicador y autónomos. Este multiplicador es el que vamos a conocer como multiplicador del gasto o del consumo o de la inversión. Y estos son los autónomos que le decía, digamos, son todos esos parámetros numéricos que le vamos a dar un valor. A la C chiquita también le vamos a dar un valor, pero es también un parámetro del modelo, sí, pero no es un autónomo per se, digamos, es un coeficiente, por eso no lo decimos como autónomo, pero bueno, sepan que C chiquita también va a tener un valor numérico fijo. Bien, ahí preguntó Santiago, ¿era? ¿Por qué queda como Y supraíndice E? Es Y supraíndice E porque es ingreso de equilibrio o renta de equilibrio. Por eso la E. ¿Ok? Ah, ok, ok. Lo pueden ver como estrella quizás, pero yo intento ponerlo como E. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguien se perdió? Todo bien, Manu. Yo por mi parte, bien. Bien. Multiplicador y autónomos. Me perdí medio en por qué queda por y entre paréntesis 1 menos C, como que ahí me perdí. Bien. Porque esta parte de acá o decís el de acá abajo. O este de acá. ¿El A, el B o el C? No, no, El A, listo. Esto queda así A. porque, fíjate, Y menos C chiquita por Y es lo mismo que decir Y por 1 menos C. Si vos acá aplicás propiedad distributiva, es Y. Y está multiplicando lo que está dentro de paréntesis. Es Y por 1, es igual a Y. Y por C chiquita es igual a Y por C chiquita. ¿Entiendes? Es lo mismo. Ya Ahí va. entendí, gracias. De nada. Se llama propiedad distributiva. O factor común, la inversa, eso es factor común. Bien. La fórmula siempre va a ser así, pregunta Nahuel. No, ahora se complejiza. La gracia es que entiendan esta bien básica y después va un poquito. La estructura es siempre la misma, pero va a complejizarse un poquito más. Y el procedimiento es siempre el mismo. Siempre que yo les dé un modelo keynesiano, ustedes hacen oferta de demanda agregada y van reemplazando de a poquito hasta tener solamente propensiones marginales al consumo, al ahorro, a lo que sea, Y y autónomos. O sea, una vez que tienen todo eso y que ya no pueden, digamos, desarmar más las variables, ahí frenan y despejan la Y. Ahora van a ver a qué me refiero. Fíjense, como les decía, ingreso, multiplicador y autónomos. ¿Cuál es la gracia del multiplicador? Que el multiplicador es cómo pega ese valor del autónomo en el ingreso de la economía. Y los valores autónomos son valores fijos en el corto plazo, como les decía. ¿Y qué significa esto del multiplicador? Esto del multiplicador seguramente lo vieron con Eduardo y la explicación de él va a ser mejor, pero bueno, yo la quiero repetir por si a alguien no le terminó de quedar claro, pero es básicamente, digamos, representar la dinámica que ocurre dentro de una economía cuando la persona, va a comprar a un negocio y compra pan usé muy mal las letras, tendría que haber puesto, la persona, Manuel, va a comprar pan a la panadería y le compra al panadero 100 pesos de pan, ese panadero toma sus 100 pesos de pan y una parte la gasta en consumo, por la propensión marginal a consumir, una parte de ese ingreso la va a gastar en consumo y se va a comprar, qué sé yo, fiambre al fiambrero, el fiambrero va a tomar
esa plata que recibió del panadero y la va a gastar en lo que sea que la gaste, qué sé yo, en ir al verdulero, le compra al verdulero y el verdulero viene y me compra una consultoría económica a mí, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Se entiende? Como que ese shot, o ese consumo que yo hice, que yo realicé, va a impactar en distintos sectores y va a tener como vueltas en la economía, producto de que el consumo que yo hago representa ingreso para otros sectores de la economía, que van a realizar sus consumos y que esos consumos representan ingresos para otros sectores de la economía que van a realizar sus consumos y que van a representar ingresos para otros sectores de la economía y así sucesivamente, ¿no? Es como una rueda, un círculo virtuoso se llama, en el cual si yo consumo más, el otro tiene más ingresos, consume más, el otro tiene más ingresos, consume más, etcétera, 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 ¿no? ¿Se entiende esta lógica de ahí? Eso es lo que busca representar el multiplicador. Ahora, esto de vuelta, porque es una dinámica, digamos, hasta ahí, todo fantástico. De entrada pueden ver que esto puede tender a fallar, eh, porque llevado al extremo, entonces la demanda sería infinita y tendría que haber una oferta infinita y se va toda la mierda. Pero bueno, dentro de parámetros razonables, esto más o menos anda, digamos. Y con los supuestos que hicimos al principio, de que la oferta no es un limitante, puede responder a la demanda, etcétera, etcétera. El multiplicador lo que hace es incentivar el consumo, básicamente. No sé si incentivar el consumo, porque el multiplicador es, digamos, no incentiva nada, es un parámetro que está fijo. Y se basa, o sea, el valor del multiplicador, fíjense que es 1 sobre 1 menos c chiquita. O sea que solamente depende de esta c chiquita, por ahora después va a tener otras cosas, pero por lo pronto depende solo de la c chiquita, que es, la c chiquita es la propensión marginal a consumir, o sea, es un parámetro que está dado por la sociedad. O sea, la sociedad, se está yendo el helicóptero de Alberto. Un ruido. La sociedad define por sus parámetros estructurales y culturales cuánto de cada peso que tiene la sociedad consume, y en contraposición a eso, cuánto de cada peso ahorra, pero cuánto de cada peso consume, y en función de eso es que se determina el valor del multiplicador. Y esto, digamos, es un parámetro que es relativamente estable, pero en ciertos momentos puede subir y bajar, digamos, no. No es que siempre es estático. Ejemplo, ¿no? Vamos a ejemplos de la realidad con los que puedan empatizar. Hoy en día, bueno, subió bastante la tasa de interés, así que hay incentivos al ahorro, pero también normalmente los contextos inflacionarios incentivan el consumo, porque, digamos, el ahorro en moneda local, si se deprecia el peso, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué preferís? ¿Quedarte con los pesos en la mano o ir y comprarte algo que tiene valor en sí? Entonces, digamos, yo compro algo hoy y es como que congelo el valor de esa cosa, digamos, y aprovecho el valor de mis pesos hoy, porque el día de mañana esos pesos van a valer menos y por lo tanto el producto que yo me quiero comprar va a ser un poco más caro, digamos, en relación, porque ese peso pierde valor. Entonces ahí lo que tenés es que, si No tenés, es una forma de invertir. sí, de cierta manera sería como proteger el valor de tu dinero, no, no digamos la inversión porque estás comprando algo, un televisor, digamos, o más ropa, lo que sea. O qué sé yo, simplemente decís, che, bueno, hay inflación, no tengo tanta gana de ahorrar, salgo a comer a lugares, qué sé yo, lo que sea. Eh, es una manera, digamos, no sé si invertir, pero sí eh, poner que sería invertir adelantando consumo. No le quiero poner la palabra inversión porque no es inversión per se, porque estás comprando bienes no durables, o no entraría como inversión como la conocemos y la entendemos nosotros, pero desde un punto de vista de la persona podría ser como, che, bueno, estoy invirtiendo en comprarme algo hoy porque sé que el día de mañana es más caro, digamos, en vez de ahorrar esa plata y comprármelo mañana. O ahorrar esa plata y después comprarme otra cosa, lo que sea. Pero bueno, sepan que eso, el multiplicador
depende de este parámetro que es la propensión marginal a consumir, y la propensión marginal a consumir es un parámetro social que depende de muchas cosas. Incluso mismo, digamos, depende de la idiosincrasia de la población, que yo ponía, los japoneses son muy ahorrativos, de hecho tienen hasta problemas por ser tan ahorrativos, y hasta el gobierno sacó políticas para incentivar el consumo. Ahora vamos a ver cuál es el lado bueno y el lado malo del multiplicador. Pero bueno, sepan que depende de esto, que es la propensión marginal a consumir. Y los autónomos, como vimos, que es lo otro que tenemos al costado, no dependen de nada, también son parámetros que vienen como predeterminados, sociales, lo que sea. Pueden cambiar año tras año, sí, pero en el corto plazo los fijamos. Bien. Perfecto. Bien. Algo que quiero que veamos es, yo les digo, el multiplicador es cómo va a impactar o cómo van a impactar el valor de esos autónomos dentro del ingreso de mi economía. Bueno, vamos a hacer un caso muy simple en el cual aumentamos un autónomo, en este caso I0, si no me equivoco, va a aumentar. ¿Cómo esto va a impactar en mi Y? ¿Sube o baja? Si lo miran rápido pueden ver que va a subir el ingreso, pero bueno, vamos a verlo con numeritos. Ejemplo número 1. Hay que, digamos, para entender, yo les puedo decir, bueno, si les doy esta formulita, ¿qué pasa si aumenta I0? Bueno, viéndolo de acá, lo pueden sacar, o sea, aumenta I0, esto es positivo, ahora es más positivo, es más grande. Esto positivo está multiplicado por algo que va a ser positivo y que por lo tanto, algo positivo por algo positivo es algo positivo, más grande. Entonces el ingreso va a aumentar. Bien, eso quizás o sea, intuitivamente viendo la formulita así es más difícil de sacar, con números se va a entender un poquito mejor. Pero ya podrían decir, bueno, yo miro los autónomos, miro el multiplicador y digo, bueno, si el autónomo está positivo y aumenta, va a aumentar el ingreso. Con numeritos lo que vemos es lo siguiente. Tenemos dos ejemplos. Fíjense, inversiones igual a 30 e inversiones igual a 60. El resto es todo igual entre los dos ejemplos. C grande es 70, o sea, esto está mal porque esto tendría que ser C0. C0 es 70 y C chiquita es 0.8. ¿Ok? Esto porque fui vago y no lo hice con la insertar matemática del PowerPoint. Ingreso, inversión 30, consumo autónomo 70, propensión marginal a consumir 0.8. Ejemplo 2, inversión 60, consumo autónomo 70, propensión marginal a consumir 0.8. Ahora, yo les pregunto, en los dos ejemplos, en cualquiera de los dos, ¿qué porcentaje del ingreso de la economía se va a consumir? ¿O qué porcentaje de cada peso se va a consumir? 80%. Bien, perfecto. Dicho eso, me doy cuenta que están atentos, o por lo menos Dayara, y seguimos. Fíjense, primer caso, reemplazo. 5 es básicamente reemplazando 0,8 acá adentro. Fíjense, es 1 sobre 1 menos 0,8 es igual a 1 sobre 0,2. Y esto es igual a 5. Entonces esto va a ser 5 por los autónomos. 70, consumo autónomo, y 30, inversión autónoma. ¿Me siguen? 5 por 70 más 30. Entonces 5 por 100, ingreso igual a 500. Rápidamente encontré el ingreso de la economía. Esto parece una boludez, pero hay ejercicios de parciales así de simples. Se los voy a tomar, probablemente este es uno más complejo, depende de qué me pinte tomar en el momento, pero puede entrar algo así simple y tiene que resolver algo rapidito. Pero si ya entienden esto, es la base para entender lo que vamos a ver después. Bien. Ejemplo número 2. Aumentó, estoy mal, no pude clicar lo que quería. Aumentó mi inversión a 60. O sea, aumentó en delta I 30. O sea, aumentó de 30 a 60, aumentó en 30.
Ok. Vamos a calcular el nuevo ingreso de equilibrio. Tenemos mismo 5, 70 más 60, 5 por 130. Ahora mi ingreso es 650. O sea que el delta de la inversión autónoma fue igual a 30. O sea, mi inversión autónoma varió en 30, positivo. Y el delta del ingreso, o sea, la variación del ingreso, fue de 150. ¿No? Ahora, hasta acá ya estamos. O sea, ustedes con esto que les estoy diciendo ya podrían cualquier tipo de ejercicio en el cual les digo, che, varía en un autónomo en tanto, ya sea un porcentaje o un valor absoluto, como acá, que aumenta en 30, varíen el autónomo y calculen la variación del ingreso. Bueno, hacen la variación en el autónomo, como acá, le dan 30 más, calculan el nuevo ingreso, dicen es 650, dicen, bueno, ingreso 1 menos ingreso 2 es igual a, perdón, ingreso 2 menos ingreso 1. Es igual a 650, el ingreso en el ejemplo 2 menos el ingreso en el ejemplo 1, 500. Esto es igual a 150. O sea que la variación de mi ingreso es 150. Eso lo pueden hacer simplemente volviendo a resolver el modelo y sacando el nuevo ingreso, después calculando la variación. Ahora, esto es, acá es fácil porque tenemos nada más que 3 parámetros, pero si yo les doy el modelo keynesiano completo, esto empieza a ser un poquito más jodido, un poquito más difícil. Y siempre es más engorroso que decir, bueno, ¿cuál es la gracia? Si yo aumento un autónomo, para calcular la variación en mi ingreso, tranquilamente lo puedo hacer como el incremento en el autónomo por el multiplicador. Y eso me va a dar el incremento en el ingreso. O sea que yo puedo decir el ingreso en el momento 2 va a ser igual a el incremento del ingreso producto del incremento en la inversión autónoma o en el autónomo que sea, más el ingreso en el momento 1. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Donde yo le dije el incremento en el ingreso es igual a el ingreso en el momento 2 menos el ingreso en el momento 1. Pero visto de esta forma de acá arriba, me sirve para plantearlo de esta manera, en la cual yo, si les digo, che, calculame la variación en el ingreso, la pueden hacer simplemente como la variación en el ingreso va a ser igual a la variación en el autónomo que sea, ya sea inversión autónoma o consumo autónomo, por el valor del multiplicador. ¿Ok? ¿Y por qué sucede esto? Déjenme ver, no lo tengo explicado acá. ¿Por qué se puede plantear de esta manera? Porque, ahí respondo a eso, Juliana. Porque si yo digo, che, la variación en mi ingreso, producto de que varió I0, es igual a qué? Bueno, yo tengo mi ingreso que va a variar y que va a ser igual a 1 sobre 1 menos C, el multiplicador. Que esto, algo de esto de acá adentro va a variar porque varió I0. No. O sea, esto no se mueve cuando se mueve I0. Y acá en los autónomos, ¿qué voy a tener? C0. C0 se mueve si se mueve I0? No. Entonces, esto va a ser 0 más I0, que I0 sí se mueve, si se mueve I0 no, lógico. Entonces, esto va a ser igual, esto va a ser variación de I, y lo que voy a tener es que todo esto me queda simplemente como que si yo quiero variar el ingreso, me quedó feo, ahí lo voy a poner acá abajo. Vamos acá abajo. Si yo quiero variar el ingreso, lo puedo hacer como el multiplicador por la variación en I0.
Juliana, no, el multiplicador es esto, 1 sobre 1 menos c. El multiplicador no es c chiquita, el multiplicador es 1 No, sobre 1 menos c chiquita. Sí, puedes hacer la última fórmula arriba porque abajo no podía ver. bien. La variación en el ingreso va a ser igual a el Dios. ¿Control Z se puede? No, fuck. El multiplicador, vamos a ponerlo como corresponde, ¿no? Como 1 sobre 1 menos c, chiquita, paréntesis, por la variación en los autónomos. Y esto, variación en los autónomos, variación en los autónomos es básicamente la variación en C0, para este caso, más la variación en I0. Y acá lo que les digo es, si yo solamente estoy variando I0, la variación en C0 es igual a 0. Entonces, esto se resume como 0, que es la variación en C0, más la variación en I0. Y la variación en I0 es igual a 30. ¿Los mareé acá mucho? Lo que quiero que entiendan es que una variación en No, el no, ingreso. Perdón, Tayara, te corté. no, que te decía que entendí, está bien. Ah, bien. Lo que quiero que les quede esto es que una variación en el ingreso se puede calcular de dos maneras. Tomando el ingreso en el momento 2 y restándole el ingreso en el momento 1, o sea, antes y después de variar un autónomo. Acá esto sería producto de una variación en un autónomo. Se puede hacer de esta forma o se puede hacer como la variación en el autónomo por 1 sobre 1 menos c, o sea, por el multiplicador. ¿Ok? Cualquiera de los dos caminos está bien para calcular la variación en el ingreso. Ahora, si yo le digo calculen el nuevo ingreso, ahí ya es otro tema, porque el nuevo ingreso es el ingreso. La variación es la variación. No nos confundamos, porque ya ha pasado muchas veces y la gente se confunde con esto y no está bueno. Después ruedan cabezas. Bien. Ahora, algo importante. El multiplicador es así en este caso. Y los autónomos son C0 e I0, en este caso de economía cerrada y sin gobierno. A medida que yo meta gobierno y economía abierta, el multiplicador y los autónomos van a cambiar. Así que vamos a ver eso. Ah, no, perdón. Primero vamos a ver ahorro. ¿Cómo vemos el ahorro? Bien. Lo que tenemos, si recuerdan, es que el ingreso de la economía va a ser igual a consumo, mejor dicho, vamos a cero. Porque ya lo tengo acá, así que no vamos a inventar la pólvora. Perdón, me siento muy viejo cuando tiro esos dichos. No debería. Tengo que el ingreso menos el consumo es el ahorro. O sea, del ingreso de mi economía, le resto lo que se consume, tengo el ahorro. ¿Qué pueden ver acá? Que si el ingreso es igual a consumo más inversión, bueno, ese va a ser igual ahí, ¿no? Eso lo empezamos a ver. O sea, si el ingreso menos el consumo es el ahorro y el ingreso es igual al consumo más la inversión, bueno, lógicamente hago ingreso menos consumo, o sea, paso la C de este lado, es igual a inversión. Bueno, ahí ya van viendo que inversión entonces va a ser igual a ahorro. Sí, fantástico.
Pero eso se cumple en el equilibrio. Si no estamos en el equilibrio, sepan que esta es la formulita que vale. Ingreso es igual a... Perdón, ingreso menos consumo es igual a ahorro. Bien. ¿Cómo vamos a proceder? Como hicimos anteriormente, vamos a, bueno, encontrar el valor del ingreso, del consumo, primero que nada, tomando C0, que lo conocemos. En este caso, por ejemplo, C0 era 70. Y tomando el valor del ingreso de equilibrio, que en el caso anterior lo sacamos, era 500 o 650. Cualquiera de los dos casos estaría bien. Así que vamos a traerlo acá, por ejemplo. Consumo era igual a 70, les dije. ¿Está bien? Sí. Y el ingreso de equilibrio era igual a 500. ¿No? Vamos a ponerle número, así se entiende un poco mejor. Entonces, el consumo en mi economía, perdón, me falta C chiquita, es igual a 0,8. Entonces, el consumo en mi economía va a ser 70 más 0,8 por 500. 70 más el 80% de 500. ¿Cuánto es el 80% de 500? 400. Corríjame si me equivoco, pero creo que es 400. O sea que el consumo en mi economía va a ser 70 más 400, 470. ¿Ok? Entonces, de entrada, yo tengo que si el ingreso menos el consumo es igual al ahorro, si el consumo es 470 y el ingreso es 500, esto va a ser 500 menos 470, 70, es igual a 30. Mi ahorro, entonces, va a ser igual a 30. Si tengo números, es muy fácil de sacar esto. Ahora, la forma correcta de hacer esto es primero derivarlo matemáticamente y después sacarlo. Que bueno, perdón, va a quedar así, después van a ver que se complejiza un poco. Siempre es igual en ingreso menos consumo. Y de acá mismo podemos derivar que si ingreso es consumo más inversión, reemplazo ingreso de este lado y así se deriva el ahorro igual a inversión. Perdón si nos mareé un poco acá, me fui por las ramas en las dos cosas. Así se saca el ahorro con ingreso menos consumo. Y también de acá puedo encontrar que el ahorro, ingreso menos consumo, termina siendo igual a la inversión en el equilibrio. Porque ingreso menos consumo es igual a S, reemplazo el ingreso, que es igual a C más I, fíjense, C más I, esto es esta Y de acá, menos C, me queda C más I menos C, y es igual a S. Inversión es igual a ahorro. Son dos cosas distintas. De acá lo que pueden derivar es el valor numérico fácilmente. Y de acá derivan lo que se llama la segunda condición de equilibrio, en la cual el ahorro va a ser igual a la inversión. Perdón, ¿a qué voy con esto? Para que se entienda bien y quede claro. El ahorro va a ser igual a la inversión cuando estemos en el equilibrio. Por eso esta es la quizás mal llamada segunda condición de equilibrio. O sea, eso va a suceder, ahora lo vamos a ver gráficamente, se entiende mejor, pero eso va a suceder cuando estamos en equilibrio. Si no estamos en equilibrio, el ahorro se determina de esta forma, como ingreso menos consumo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. ¿Y por qué quiero, digamos, por qué hago énfasis en esto? Porque yo les puedo decir, che, si el ingreso, en este caso que estábamos viendo recién, que el ingreso era 500, bueno, bla, bla, bla. Yo, che, y si el ingreso es 400, ¿cuánto es el ahorro?
¿Vamos a estar en equilibrio? No. Porque me falta ingreso. Pero ustedes van a poder calcular el ahorro, sí. Porque tienen ingreso y tienen consumo, o podrían sacar el consumo. Bueno, de ahí pueden sacar el ahorro de equilibrio, o el ahorro, mejor dicho, para ese nivel de ingreso. Fíjense que al fin y al cabo, el ahorro, vamos a agregar un triangulito acá, el ahorro va a depender del ingreso. Va a ser consumo, perdón, ingreso menos consumo. O sea que va a depender del ingreso, tanto porque está acá, como porque el consumo depende también del ingreso. Bien. O sea, quiero que quede claro eso. Que solamente en equilibrio se va a cumplir que la inversión es igual al ahorro. O sea que si ven una situación de equilibrio, es muy fácil decir, che, ¿cuánto es el ahorro? Y es lo mismo que la inversión, fantástico. Ya está. No tienen que ni resolver. Ahora, si no están en una situación de equilibrio, este es el ahorro. S es igual a I menos C. Bien. Gráficamente. Yo sé que hay muchas curvas, ahora la vamos a ver. Esta de acá arriba es mi demanda agregada, o sea, es la suma de consumo más inversión. Para este caso, ¿no? La de acá más abajo es la función de consumo. Fíjense que la diferencia vertical tiene la misma pendiente, estas dos, por lo menos en este modelito. La diferencia vertical entre estas dos es I0. ¿Por qué? Porque esto es parte de C0, la función de consumo, y la función de demanda agregada parte de C0 más I0. O sea que esa diferencia vertical es I0. O sea que siempre van a estar separadas por I0, demanda agregada y consumo. En este ejemplo básico. Después si metemos otras cosas esto cambia, pero por lo pronto es así. Bien. Fíjense que la función de la inversión autónoma es una línea horizontal recta porque la inversión es fija, digamos, I0. La función de inversión es igual a I0 siempre. Y acá abajo tienen la de ahorro que para un tramo es negativa, o sea, está debajo de 0, y para otro tramo es positiva. ¿Ok? Bien. Algo mal que acabo de hacer, que lo vamos a ver ahora, es ¿qué tenemos en los distintos ejes? Bueno, en un eje vamos a graficar demanda agregada, consumo, inversión y ahorro. No en sus valores autónomos, ¿no? Sino en sus valores finales. Y en el otro eje vamos a graficar el ingreso. O sea que lo que me está diciendo este modelito, este gráfico, es cómo cambia la demanda agregada a medida que aumenta el ingreso. Bien. Y este grafiquito, o mejor dicho, este modelito, encuentra su punto de equilibrio acá, donde mi recta de demanda agregada se corta con una recta que sale del origen y tiene una pendiente de 45 grados. Entonces esto es horrible que se explique de esa manera, pero ahora vamos a ver digamos, la explicación matemática o geométrica o como carajo se diga detrás de esto. Pero, si alguien me puede decir, antes de que yo lo explique, por qué en este punto está el punto de equilibrio, o sea, por qué justo donde la demanda agregada se corta con la recta de 45 es que está el valor de equilibrio del ingreso. Si alguien me puede explicar el porqué de eso, yo intento regalarle puntos de nota. Tengo que charlarlo con Eduardo, pero regalamos Manu, 0,2 puntos de nota. ¿Por qué? Del parcial, ¿no? Porque la final no la puedo modificar, pero bueno. ¿Por qué en este punto, donde la demanda agregada se corta con una recta de 45 grados que parte del inicio, o sea, del origen, por qué en ese punto está el valor de equilibrio del ingreso? Fíjense que en un eje tenemos ingreso y en otro tenemos demanda agregada.
Si alguien les doy un minuto para pensar, capaz tendría que darles más, pero Porque bueno. la bisectriz parte a la mitad y entonces son partes iguales. O sea, Va, en donde corte la bisectriz va a ser tanto igual lo que sería el ingreso como lo de la otra parte. perfecto, sí, ahí va. Te Me ganaste. dijo dudarlo, pero la verdad no me acuerdo. Ah, ¿se lo dijo Dardo? Ah, no vale. Bueno, bien, estuvieron atentos. No, no lo dijo. ¿Quién habló recién? ¿Luciana? Sí, sí. Ahí va. Bueno, voy a intentar negociarte los 0,2 puntos de nota. Eh, Antes era más divertido, yo podía sortear libros y cosas así, pero eso es cuando estamos en clase. Ahora está medio difícil. No puedo regalar nada más que nota. No sé. Lo cual tampoco está mal, pero bueno. Eh, Bien, exactamente. En este punto, donde la bisectriz toca la demanda agregada, lo que está pasando es que este valor medido en el eje de las X, que es el ingreso, va a ser igual al valor que yo mida en el eje de las Y, el eje vertical, que en este caso, como toca la demanda agregada, va a ser el valor de mi demanda agregada. O sea que en todos los valores de esta recta de 45 grados, yo voy a tener el mismo valor en este eje que en este eje. Entonces, si yo estoy buscando el valor en el que demanda agregada es igual a ingreso, y yo me muevo sobre la curva de demanda agregada, viendo los distintos valores de demanda agregada, el valor en el cual demanda agregada es igual al ingreso es exactamente el valor en el cual esa función toca la bisectriz, que es esta recta de 45 grados. Porque en este valor, si yo mido en este eje la demanda agregada, tengo que es igual a el ingreso que yo estoy midiendo en este otro eje. ¿Se entiende? Ahí. ¿Me siguieron? A ver. eh, no tengo GeoGebra a mano, pero en GeoGebra se ve bastante simple. Si ustedes tienen, agarren el cuaderno cuadriculado que deberían tener, hagan unos ejes cartesianos, o sea, pongan dos líneas, una horizontal y una vertical, y fíjense que en el primer cuadradito, en esta punta, esto es una mala imitación de lo que están viendo, si van siguiendo la recta que une, digamos, o que parte al medio esos cuadraditos, acá recuerden que tengo esto es Y y esto es X. Si van sobre esa recta, lo que van a encontrar es que en este punto de esa recta, Y es igual a 1 y X es igual a 1. Si van al siguiente punto, Y es igual a 2 y X es igual a 2. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? O sea, va aumentando igual sobre esta recta de 45 grados. Y eso me sirve porque yo lo que estoy graficando en ambos ejes es en uno demanda agregada y en otro ingreso. Y si yo tengo que encontrar el valor en el cual son iguales, yo sé que ese valor va a estar sobre esta recta de 45, porque esa es la recta que me dice, che, acá los valores de los dos ejes son iguales, y que aparte va a estar sobre la recta de demanda agregada, porque lo que yo quiero es demanda agregada igual al ingreso. Entonces, por eso es que en este punto, donde la recta de 45 grados, que me determina que los valores que yo mida en los dos ejes sobre esa recta van a ser iguales, y la demanda agregada, que es el valor que yo quiero encontrar, igual al ingreso de equilibrio, en este punto, solo en este punto donde se cortan, son iguales. ¿Me siguen? Sí, se entiende. Ahí va. Denme un segundito.
Bien. Bien. Ah, perdón, vamos a volver al grafiquito. Sucede otra cosa también en este punto de acá, donde la demanda agregada es igual al ingreso de equilibrio. Y es que es lo otro que sucede interesante en ese punto. Está en el gráfico, o sea, y lo acabamos de hablar. ¿Que la inversión es igual al ahorro? Perfecto. Inversión en ese punto es igual a ahorro. Fíjense que en este punto de acá, o sea, para este mismo nivel de ingreso, se está cumpliendo que S es igual a I. Y por lo tanto, fíjense que solo en este punto, que se cortan las rectas, está ocurriendo lo que veíamos nosotros, que S es igual a I. O sea, son, digamos, dos caras de la misma moneda. Demanda agregada igual al ingreso, es lo mismo que decir ahorro igual a inversión. Porque las dos son las condiciones de equilibrio, digamos. Si no se cumple una, no se va a cumplir la otra. Solo en ese punto se cumplen ambas condiciones. Fíjense que valores del ingreso menores al ingreso de equilibrio, el ahorro está por debajo de la inversión. Valores del ingreso mayores al equilibrio, el ahorro está por encima de la inversión. Y quiero que vean una cosita más interesante en el gráfico, que es este punto de acá, en el cual, ¿qué está pasando? El ahorro se vuelve positivo. Claro, ahí el ahorro, en realidad justo en este punto, el ahorro se vuelve positivo o el ahorro es cero, es lo mismo, digamos, a partir de ahí es positivo. Pero fíjense qué pasa con el consumo acá, que corta la recta de 45 grados. ¿Qué significaría eso? Que el consumo medido en este eje es igual a ¿qué? Al ahorro cero. No, el consumo ahí no es igual al ahorro. El ahorro es igual a cero, entonces el consumo es igual a ¿qué? Si el ahorro es igual a el ingreso menos el consumo y el ahorro es igual a cero, ¿qué es igual a qué? El ingreso es igual al consumo. Consumo lo mido en el eje vertical, lo tengo acá, sobre la recta de 45, si bajo, ahí tengo el valor del ingreso. Entonces, se ve que el ingreso ahí es igual al consumo y que por lo tanto el ahorro es igual a cero. O sea que en este punto la economía se está consumiendo todo su ingreso. ¿Me siguen ahí? Y en el caso que el ahorro es negativo, ¿qué sería desahorro? Desahorro. Perfecto, sí. Ahí la economía se estaría consumiendo su stock de capital, digamos, de cierta manera. Se estaría consumiendo su ahorro. Habría desahorro. Bien. Vamos a ver una cosita más. Quiero que volvamos a ver la función de ahorro, ahora complejizada. O mejor dicho, la función de ahorro propiamente dicha, que es esta que les presento acá. Que es básicamente decir ahorro es igual a ingreso menos consumo. Si desarmamos esto, vamos a llegar a la formita que tenemos acá. Que es básicamente mi ahorro es, a ver, déjame ver si se llega fácilmente.
Ingreso es igual a C0 más C chiquita por I. Perdón, olvídense. Denme un segundo. Yo parto de ahorro es igual a, está bien, ingreso menos consumo. Entonces, ahorro es igual a ingreso menos C0, consumo autónomo, y como esto es negativo, menos C chiquita por I. ¿Ok? O sea, lo que estoy haciendo es reemplazar la C por su valor, C0 e Y. Pero como tengo un menos adelante de la C, se distribuye este negativo y tengo menos C0 menos C chiquita por I. Entonces lo que tengo acá es básicamente esto que tengo acá, nada más que reexpresado, en el cual yo lo que digo es Y, saco factor común, perdón, vamos a replicar la que tenemos acá, menos C0, porque está negativo, más, abro paréntesis, 1 menos C chiquita por Y. ¿Por qué? Porque acá tengo menos C chiquita por Y, acá tengo Y positivo. O sea que si saco factor común entre esos dos, tengo 1 positivo menos C chiquita que está negativo por Y. Esta es mi función de ahorro. O lo que es lo mismo, si 1 menos C, mejor dicho, si C es mi propensión marginal a consumir, y 1 menos C, ¿qué va a ser? Si de cada peso yo o lo ahorro o lo invierto o lo consumo, haciendo 1 menos C, lo que voy a tener es el porcentaje de ahorro de cada peso. O lo que es lo mismo, la S chiquita o propensión marginal a ahorrar. Disculpen la letra. ¿Se entiende esto? Yo estoy simplemente diciendo 1 menos C es S chiquita, que es mi propensión marginal a ahorrar. Porque pues si C es mi propensión marginal a consumir, 1 menos C, el complemento de C, es mi propensión marginal a ahorrar. O sea, si C es igual a 0,8, entonces 1 menos C es igual a 0,2 y por lo tanto S chiquita es igual a 0,2. No sé cómo hacer S chiquita para que se entienda que esto no es la S mayúscula que tenemos acá, ¿no? No es lo mismo. Bien. Y de ahí derivamos lo que es la función de ahorro. Menos C0 más S chiquita por Y. Fíjense que en el gráfico, mi función S, esto recuerden que es S igual a menos C0 más S chiquita por Y. Entonces, menos C0 es mi ordenada de origen, tiki, está acá, y la pendiente es S chiquita. O sea que la pendiente que tiene esta función, esta pendiente de acá, es S chiquita. Sería esta S de acá. Que es lo que crece la función con el ingreso. O lo que cambia la función con el ingreso, mejor dicho. ¿Me van siguiendo? Sí, Manu, de esto va a haber segunda parte, dijiste, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. La segunda parte complejiza un poco, pero. Esto les pido, por favor, pueden no hacerlo, son grandes.
intenten repasarlo antes de la próxima clase, porque la próxima clase no volvemos tanto en esto más básico, sino que le metemos parámetro y boludeces y lo hacemos más complejo. Bien. Ejemplo práctico de esto, similar al que ya vimos. Encontramos ingreso de equilibrio, multiplicador y ahorro de equilibrio. Tenemos ingresos igual a oferta agregada, demanda agregada igual a consumo más inversión. Esto es siempre igual, ¿no? O sea, esta de acá no, porque puede tener más G, más X menos M. Pero bueno, en este caso es así. C es igual a 50 más 0,8 Y e I es igual a 20. Resolviendo me quedaría demanda agregada es igual a oferta agregada y lo hago... Ah, no. Bueno, esto estaba para que hagan ustedes. Demanda agregada es igual a oferta agregada, o sea que ingreso es igual a consumo más inversión. Lo voy a hacer rápidamente, así lo ven. Ingreso igual a consumo más inversión. Primer paso, reemplacé demanda agregada y oferta agregada por lo que valen. Hago un pasito más, reemplazo C y reemplazo I. C es igual a 50 más 0,8 Y más inversión, que es 20. Ingreso, paso este 0,8 Y del otro lado, menos 0,8 ingreso, es igual a 50 más 20. Y acá voy a resolver lo de los dos lados. Acá saco factor común. Y va a ser igual a 1 menos 0,8. Y esto es igual a 50 más 20, 70. Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos 0,8, 0,2 por 70. 1 sobre 0,2 es 5, así que esto va a ser 5 por 70. Y entonces mi ingreso ahora de equilibrio va a ser 5 por 70, 350. Muchas gracias, Yara, porque yo capaz que digo muy confiado 370 y era otra cosa. Y bueno, me gusta que chequen. Bien, ese es mi ingreso de equilibrio. ¿No? Dejo un segundo y borro la filmina. Bien. Entonces dijimos, ingreso de equilibrio es igual a 350. Ahora, ¿cuál es el valor multiplicador? Ya lo encontramos. Era 1 sobre 1 menos C, que es igual a 5. ¿Y qué me queda? El ahorro de equilibrio. ¿Y el ahorro de equilibrio qué era? S es igual a I. Estamos en el equilibrio, muy simple. Igual a 20. Recontra fácil. Vamos a probar que de la otra manera también se puede calcular el ahorro. S es igual a menos C0 más 1 menos C chiquita por I. O lo que es lo mismo, S chiquita. S es igual ¿a cuánto vale cuánto equivale C0? En este caso. El consumo autónomo. Consumo que no depende del ingreso. 50. Perfecto. 50 más 1 menos C, que es 1 menos 0,8, Y. S es igual a menos 50 más 1 menos 0,8 es 0,2 por, ¿y cuánto vale Y? 350. Entonces, S va a ser igual a menos 50 más 0,2 por 350 es 70 y esto va a ser igual a 20.
Menos 50 más 70, 20. Y ahí probamos que 20, que es igual a mi inversión, es también mi ahorro de equilibrio. Bien. Dejo un segundo y ya paso de filmina. Vamos a agregar ahora gobierno. Déjenme que veo. Está larga la clase, ¿eh? Hay bastante más para ver, pero bueno. No sé por qué esta está fácil, pero bueno. Vamos a agregar gobierno. Seguimos en economía cerrada, o sea, X y M no van a estar, pero tenemos gobierno. Y el gobierno juega de una manera particular porque realiza gastos y cobra impuestos. Pero los gastos van a estar siempre de la misma forma. Típicamente vamos a decir G es igual a G0 y listo. Pero los impuestos, y acá se pone divertido, pueden ser de dos formas: de suma fija o de cuantía fija o proporcionales a la renta. ¿Esto qué significa? Que T grande, el valor de mis impuestos o el monto de impuestos de la economía, puede ser igual a un T0 si son de suma fija, o T puede ser igual a una T chiquita por Y, que sería una alícuota impositiva sobre el ingreso, la Y. ¿De qué forma cobra impuestos el Estado? Va a determinar cómo va a ser la forma del multiplicador y si hay o no multiplicador de los impuestos. ¿Cómo va a afectar nuestro modelo? Además de lo que les digo, que me modifica el multiplicador, me va a modificar la demanda agregada porque le estoy metiendo esta G que es igual a G0. O sea, voy a tener un autónomo más. Mis autónomos ahora van a ser igual a C0, G0 más C0 más I0. O sea, voy a tener 3 autónomos en vez de 1, en vez de 2. Y lo otro que voy a tener es, depende de cómo sean los impuestos, pero voy a tener ahora que aparece el ingreso disponible, que es básicamente el ingreso menos los impuestos. Ya sea que son esta T de 0, o sea que esa T es T chiquita por el ingreso. Bien. Primero vamos a ir al caso en el que hay impuestos de suma fija, que es el más jodido. O no es el más jodido, pero es más difícil porque cambia el multiplicador bastante. Ahora vamos a ver. Quizás no lleguemos a ver el de impuestos proporcionales a la renta, o lo veamos por arriba, pero bueno, por lo menos quiero que veamos este con más detalle. Fíjense, tenemos el modelo muy parecido a lo que teníamos antes: oferta agregada igual a ingreso, demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto. Aparece el gasto ahora. Sí, obvio. ¿Puedo pasar? Sí, gracias. Bien. Yo ahí no salteo hasta que me digan, porque si no, no sé cuándo terminan de copiar. Entonces, avísenme si pueden. Bueno, economía cerrada con gobierno, T igual a T0 significa impuestos fijos, digamos, no proporcionales a la renta, impuesto fijo, de cuantía fija, de suma fija, como lo quieran llamar. Bien, el modelo es muy similar a lo que teníamos antes, pero ahora tenemos que se agrega en la demanda agregada la G y que mi consumo ya no depende solo del ingreso, sino del ingreso disponible, o sea, del ingreso que tienen las familias para consumir. Y este ingreso disponible
va a ser siempre I menos T, pero va a cambiar en su forma final en función de cómo sea esa T. En este caso, T es T0. Entonces mi ingreso disponible es Y menos T0. Caso contrario, si T grande es igual a T chiquita por I, o sea, si estuviéramos en impuestos proporcionales, para adelantar cómo queda, y hacer la contraposición, mi ingreso disponible sería igual I menos T, pero ahora la T es esto, así que me quedaría como I menos T chiquita por I. O, lo que es lo mismo, I por 1 menos T chiquita. ¿No? Bien. Entonces, mi ingreso disponible tiene esta forma de acá. I menos T0. Particularmente acá, en el cual T es igual a T0. O sea, esto de forma genérica, de vuelta, ingreso disponible sería ingreso menos T. Adelante. Entró un compañero a la oficina porque se estaba sintiendo solo. Y me viene a hacer compañía. Porque estamos hasta las 9 de la noche en el Ministerio de Economía. Bueno. Bien. Vamos a resolver. Tenemos que encontrar el ingreso de equilibrio de la economía. Partimos de ingreso es igual a consumo más inversión más gasto. ¿No? Ecuación de demanda agregada que tenemos acá. Igualada con la oferta agregada. ¿Ok? Siempre parto de lo mismo. Oferta agregada es igual a demanda agregada. Acá ya lo estoy reemplazando, ¿no? Por eso I igual a C más I más G. Siguiente paso. Reemplazo C por C0 más C chiquita por ingreso disponible. Reemplazo perdón, por I0. Pues lo tengo acá. Y reemplazo G, que vale G0. Lo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió ese paso? Bien. Paso siguiente. Reemplazo mi ingreso disponible por mi ingreso disponible. Y menos T0. Y me queda Y es igual a C0 más C chiquita. Y esto está entre paréntesis porque la C chiquita está multiplicando a todo el ingreso disponible. Entonces es C chiquita por I menos T0. Más I0 más G0. ¿Ok? Ahora hago propiedad distributiva con la C chiquita. Me queda, es lo único que cambia, C chiquita por I y C chiquita por T0. Que es básicamente distribuir esta C chiquita de acá. Y acá ya opero bastante similar a como veníamos haciendo. Paso todo lo que tiene Y a la izquierda. Me queda Y es igual a... Perdón. Y menos C chiquita por Y es igual a todos los autónomos del otro lado. Y fíjense que me queda acá una C chiquita colgada, pero ahora vamos a ver qué pasa con eso. Bien. Pasito siguiente, propiedad distributiva con la Y, me queda Y, 1 menos C, es igual a C0 más I0 más G0 menos CT0. Paso 1 menos C, dividiendo, y me queda esto de acá. Acá ya están en condiciones de encontrar el ingreso porque ya despejaron la Y. Lo único raro que hay que hacer acá es multiplicar C chiquita por T0, que va negativo en los autónomos, y listo. Pero, digamos, no es recomendable que hagan eso de entrada, porque cuando tenemos impuestos fijos o impuestos de suma fija, se produce algo que es que voy a tener dos multiplicadores
un multiplicador del gasto y un multiplicador de los impuestos. ¿Y cómo llego a eso? Bueno, yo tomo esta ecuación de acá, que estamos resolviendo, y lo que hago es, hasta acá, lo dejo, digamos, dentro de autónomos. Todo esto son mis autónomos. ¿Ok? Y esto queda separado, a propósito. Porque ahora yo, cuando pasé este 1 menos 1 sobre 1 menos c, lo que voy a tener es que este de acá va a ser mi multiplicador del gasto. Y acá fíjense que yo tengo menos el multiplicador del gasto, pero multiplicado por una c chiquita, que me va a quedar de esta forma. Y que este va a ser el multiplicador de los impuestos. Perdón, acá le vamos a meter el negativo. Ahí va. Este va a ser el multiplicador de los impuestos. Que es igual al del gasto, pero tiene una c chiquita arriba. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, ponele que sí. Bien. O sea, si yo quiero encontrar el ingreso de equilibrio, me puedo quedar con esto. Y ahí ya pueden resolver ustedes. ¿Por qué? Porque T0 es un valor numérico, C chiquita otro valor numérico, G0 es otro valor numérico, I0, C0, todos valores numéricos que van a tener. C chiquita, ya se lo dije, es un valor numérico. Tienen todo numerito igual a Y. De acá sacan Y, fácil. El tema es que Y y el valor del multiplicador, ¿no? Porque lo tienen acá, el multiplicador del gasto. Ahora, está bueno expresarlo de esta manera por dos cuestiones. Uno, para ver qué pasa si yo muevo T0. Y dos, para que ya tengan el multiplicador del impuesto, digamos, por separado. O el multiplicador de los impuestos por separado. En vez de usar el bardo que hiciste ahí, podemos usar las de abajo que están más simplificadas. Sí, sí, sí. A ver. Acá queda grabado, pero off the record, ¿no? Yo no puedo corroborar que ustedes sepan hacer todo el desarrollo matemático, porque después el examen no es hacer el desarrollo matemático. El examen típicamente es encontrar el ingreso. Ahora, si no saben hacer el desarrollo matemático y yo les cambio algo de esto, les pongo alguna cosita distinta, alguna giladita ahí que medio molesta, y ustedes no hacen el desarrollo, van a estar más complicados porque les va a costar más forzar ese cambio que yo les hice dentro de esta formulita ya simplificada, digamos. O sea, uno puede aplicar la fórmula, soplar y hacer botella y tener el ingreso, sí, fantástico. Pero está bueno que una vez en su vida se sienten y hagan el desarrollo matemático, 2, 3 veces en su vida no le va a hacer mal. La matemática, sí, que sea su amiga. Los que estudian economía, olvídense que no van a ver, o sea, van a ver cosas 100 veces más complejas que esta. Amíguense ahora. En mate 1 se viene el caño de plomo que les pega en la cabeza porque es 100 veces más jodido que esto. Y los que no estudian economía y estudian contabilidad o administración tienen mate financiera, así que no zafan de hacer estas cosas complejas de matemática. Nada, apréndanlo porque viene bien. O sea, recomendación, hagan el desarrollo alguna vez para poder hacer un desarrollo algebraico y después resolverlo con los valores. Nada, no les va a hacer mal, por lo menos una o dos veces intenten hacerlo. Si después en el parcial por rapidez lo quieren aplicar formulita y listo, fantástico. No se confundan con qué formulita aplicar solamente. Pero bueno, sí se podría. No es recomendable que lo aprendan de memoria con la formulita, pero se puede. Bien. Off the record, pero queda grabado. Qué sé yo. Bien, quiero que veamos una última cosita
em, que es, ¿qué pasa si hay una variación en el gasto en un autónomo? ¿Cómo varía mi ingreso? Similar a lo que ya vimos, ¿no? Si varía un autónomo, ¿cómo varía mi ingreso? Bueno, fíjense que es la misma lógica que ya les mostré. Lo que voy a tener es lo siguiente. Yo tengo esta ecuación que es la que me determina mi ingreso y lo que quiero calcular es la variación o cómo varía ese ingreso. Y esto va a ser igual a el multiplicador, que no varía, porque no está variando la C chiquita, está variando en autónomo, por la variación en los autónomos. ¿Y cuál es la variación en los autónomos? Bueno, tengo la variación de C0 más la variación de I0 más la variación de G0. Pero acá yo les estoy diciendo solamente varía G0. Entonces, la variación de C0 y la variación de I0 es 0. Por lo tanto, la variación en los autónomos es igual a la variación en el único autónomo que está variando, G0. La variación en G, G0. Entonces, esta variación en mi ingreso me queda como el multiplicador por la variación en G0. O sea, si yo varío el gasto del gobierno, mi ingreso varía en el aumento en el gasto del gobierno por el multiplicador. Y acá hay una cuestión que seguramente vieron con Eduardo, si es que vieron esto, que es que piensen la lógica detrás de esto. El gobierno aumenta un gasto y aumenta el ingreso de la economía en un monto mayor, porque siempre el multiplicador es mayor a 1, entonces siempre la variación en el ingreso va a ser mayor a la variación en el gasto. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación ahí de política económica? Y aumentar muchísimo el gasto porque se te va a aumentar mucho más el ingreso. O sea, es positivo aumentar el gasto. Bueno, obviamente no es tan simple, digamos, ahí están a veces la falla de este modelo, pero para aumentar el gasto tiene que suceder algo, que es que el gobierno tiene que tener alguna manera de financiar ese aumento en el gasto. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando T0, aumentando los impuestos. ¿Por qué? Porque no quiere incurrir en déficit público, porque si entras en déficit público tenés que pedir plata. Si pedís plata, te metés en deuda con el FMI o con los acreedores externos. Después te vienen a presionar, se te arma un quilombo, fondo buitre, todas esas cosas que no queremos que suceda. Entonces decimos, bueno, si aumentamos el gasto, vamos a aumentar los impuestos para mantener el presupuesto del gobierno equilibrado. No quiere decir que nunca te convenga aumentar más el gasto que los impuestos. Podés incurrir en déficit temporalmente, sí, está todo bien, no pasa nada, o no pasa mucho, pero a la larga es problemático. Sobre todo si lo financiás eso pidiendo plata. A veces es hasta menos nocivo imprimir la plata y comerte un poco de inflación que pedir plata prestada. Pero bueno, esto con pinzas, porque a veces es recomendable uno, a veces es recomendable el otro. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros acá es qué pasa matemáticamente si el gobierno dice, che, voy a aumentar el gasto en la misma cuantía que voy a aumentar los impuestos. Y esto se llama, quizá lo vieron con Eduardo, multiplicador del presupuesto equilibrado. Que es que, ¿qué sucede o cómo queda el multiplicador cuando yo varío G0 y T0 por el mismo monto? Fíjense que la variación en mi ingreso va a ser igual a la variación en el gasto por el multiplicador del gasto menos la variación en T0 por el multiplicador de los impuestos. O, lo que es lo mismo, fíjense, si yo agrupo acá, me queda la variación en el gasto sobre 1 menos C menos la variación en T0 por C sobre 1 menos C. Y acá
yo lo que puedo hacer es, como tengo el mismo denominador, reexpresar esto como una sola fracción y me quedaría delta G0, o sea, variación en mi gasto, menos C chiquita por la variación en el impuesto, sobre 1 menos C. Esto lo puedo hacer, paso de acá a acá, porque están siendo divididos por lo mismo, ¿no? Y como G0 o delta G0 es igual a delta T0, porque lo dije acá arriba, o sea, varió el gasto lo mismo que los impuestos, esto lo puedo reexpresar como delta G0 o, lo que es lo mismo, delta T0, porque delta T0 y delta G0 son lo mismo, digamos, son el mismo valor, por 1 menos C, o sea, estoy sacando factor común la variación. Y fíjense, me queda delta G0 por 1 menos C sobre 1 menos C. Esto se cancela con esto y me queda que la variación en mi ingreso es igual a la variación en el gasto y es igual a la variación en los impuestos. O sea, cuando yo varío gasto e impuestos de suma fija por la misma cuantía, mi ingreso varía también por la misma cuantía. O sea, si delta G0 es 50, o sea, yo subí el gasto en 50, y delta T0 es también igual a 50, o sea, subí también los impuestos en 50, por construcción, delta I va a ser igual a 50. ¿Y esto qué significa? Que ese multiplicador del presupuesto equilibrado, no sé si... Uy, me fui a la mierda, ¿no? No. Ese multiplicador del presupuesto equilibrado es igual a 1. Y ahí cerramos la clase de hoy. O sea, si yo varío impuesto de suma fija y gasto en el mismo monto, el multiplicador del presupuesto equilibrado se llama, que es como el multiplicador agregado de esos dos gastos, es igual a 1. Y por lo tanto, la variación en mi ingreso es igual a la variación en mi impuesto o la variación en mi gasto. Y se finí. Esto último no me importa tanto como que sepan llegar al ingreso, pero me interesa que lo sepan. Sobre todo, me interesa que lo sepan porque a Eduardo le gusta preguntar cosas teóricas de esto. Así que es más importante, digamos, que lo entiendan para lo que les puede preguntar él que para lo que puede entrar en la práctica de esto. Porque en la práctica, en todo caso, meten las dos versiones, calculan de vuelta y listo. Pero en un multiple choice es mejor que sepan, digamos, esta lógica de que con impuesto de suma fija, variación en el gasto igual a la variación en el impuesto, hacen que la variación en el ingreso sea igual, porque el multiplicador del presupuesto equilibrado, el multiplicador agregado de esos gastos y de esos impuestos, se hace igual a 1. Bien. Nada, dicho eso, clase pesada. Gracias por acompañarme y quedarse hasta el final. Y nos vemos el martes que viene. Sí, les mando el power, no se preocupen. Nos vemos, Bueno, Manu. muchas gracias. Vamos, ahora se los mando. Listo, Gracias. gracias.